¿Se pueden eliminar las limitaciones del TDAH sin medicación, sin estrés y sin pasar por ansiedad? Que el TDAH no es lo que te han contado, no es esa limitación que no te vas a poder quitar en tu vida. Llegas y te quitas el TDAH en 2 días. No, porque no funciona así, porque no es verdad del todo lo que te han contado acerca del TDAH, porque no es verdad del todo lo que te han contado acerca de tu hijo y sus capacidades, sus habilidades, que te replantees si el que está fallando es tu hijo o es el sistema. Si eres papá, mamá de un hijo con TDAH, empieza a entender esto y vas a entender la clave para ayudar a tu hijo. ¿Te has preguntado si se puede combatir el TDAH de una forma distinta, sin medicación, sin estrés y sin ansiedad? En el vídeo de hoy te quiero compartir como experiencia personal de una persona que ha vivido mucho tiempo condicionada por esta etiqueta, como es el TDAH, cómo tú puedes empezar a entender el TDAH de un nuevo punto de vista. Un punto de vista donde tengas herramientas, donde tengas bases distintas, unas reglas de juego donde puedes empezar a entender cómo funcionamos y desde ahí cómo impulsarnos. Si eres papá, mamá y tienes un hijo con TDAH o si tienes TDAH, quédate en este vídeo porque te va a ayudar a tomar ese nuevo enfoque, ese enfoque que te puede ayudar a derribar las limitaciones que te están frenando a día de hoy a conseguir grandes resultados, ya sea en el área académica, en el área laboral, en el área personal. Cuando empieces a entender esta nueva visión, vas a empezar a conseguir nuevos resultados. Si aún no me conoces y es la primera vez que pasas por este canal, mi nombre es Víctor García y a los 7 años me diagnosticaron de TDAH. Me dijeron que iba a tener una limitación durante toda la vida, que iba a arrastrar carencias de atención, que iba a tener esa impulsividad incontrolable, que iba a tener ese exceso de energía en forma de hiperactividad y que no se iba a poder controlar, que necesitaría siempre tomar pastillas, ir al psicólogo, psiquiatra, médicos y que siempre iba a depender de ello para yo estar bien, para yo estar en paz, para yo tener la capacidad de focalizar mi atención y dirigirla, mantener una concentración, ya sea en el estudio, en el trabajo, tener también una gestión de mis emociones y mis estados de ánimo. Y llegó un día que me pregunté, ¿por qué no puedo generar este cambio y que dependa de mí? Dependa de mí y no dependa de factores externos. Fue entonces cuando empecé a investigar, empecé a indagar dentro de mí qué había por cambiar, qué había por mejorar, qué había por solucionar. Empecé a darme cuenta de las grandes limitaciones que tenemos impuestas en nuestra mente. Esas limitaciones que nos impiden desarrollarnos en esa área personal de autoestima, autoconcepto, la imagen que tengo sobre mí y sobre las capacidades y habilidades que tengo. Empiezo un camino de desarrollo personal, de crecimiento y de mejora continua. En los últimos años me he formado con los mejores en el tema del desarrollo personal, habilidades de aprendizaje de alto rendimiento. Soy técnico en emergencias sanitarias, estando 5 años trabajando en ambulancias, viviendo en primera línea la gestión emocional, tratar con emociones difíciles en situaciones límite. También soy técnico superior en nutrición y dietética, donde estudié la conducta humana, el entendimiento de cómo funcionamos y por qué hacemos lo que hacemos, y desde ahí entender mucho mejor por qué es importante generar hábitos y rutinas. También he seguido estudiando el comportamiento humano, la conducta, y de ahí que empezar a estudiar psicología, la rama del comportamiento humano, de entender el por qué pensamos, nos comunicamos, conectamos con las personas de la forma en la que conectamos y desde ahí entender cómo desarrollar nuestro máximo potencial. Porque cuando empezamos a entender cómo funcionamos cada uno de nosotros, cómo pensamos, cuál es nuestro sistema de pensamiento, esas creencias, de dónde vienen esos patrones subconscientes, esas limitaciones, empezamos a entender que hemos sido condicionados por unas vivencias, unos entornos y desde ahí
unas conductas, unos resultados que hemos ido trabajando, hemos ido teniendo. ¿Por qué? Por la persona que hemos sido. Ese soy yo y esto es Productividad TDAH, donde yo acompaño a familias a que desmonten las limitaciones del TDAH a través de una base científica, una base donde hay estudios realizados y después de una parte personal, una parte que os comparto desde mi experiencia personal, cómo yo he vivido un proceso de pasar de ser una persona limitada a una persona de alto rendimiento. Y para mí, ¿qué significa ser una persona de alto rendimiento? Una persona de alto rendimiento es aquella que tiene la capacidad de gestionar sus emociones, sus estados de ánimo, entenderlos. Desde ahí que pueda elegir conscientemente cómo se quiere sentir en cada momento, expresar las emociones con las personas que se relaciona, detectarlas, leer a las personas. De ahí también generar esas relaciones de alto valor. Después también esas habilidades que están limitadas, ¿no? Esa atención, esa concentración potenciada. ¿Cómo? Entendiendo cómo funciona mi mente, cómo funciona mi cerebro, cómo funciono yo. Yo te voy a compartir siempre desde la experiencia personal, pero te puedes llevar ese punto de vista de por qué está fallando tanto a día de hoy el sistema educativo, el procedimiento que se sigue con el TDAH. Y no digo que tenga la verdad, no digo que me creas, digo que lo pongas en duda y que extraigas aquello que te quieras llevar de aquí para ti, para empezar a dar una nueva vía a tu hijo, una vía que empodere, una vía que inspire y una vía que dé posibilidades de cambio. Esas posibilidades que me dio a mí en ese 2020 cuando toqué fondo y gracias a un mentor, a una persona que vio potencial en mí cuando yo no creía en mí, es cuando empezó a cambiar las cosas, cuando empezó a cambiar mi rumbo. Y yo quiero ser esa fuente de inspiración de muchas personas a través de estos vídeos, a través de las redes sociales, para que se espejeen y que ven que hay una posibilidad distinta. Que el TDAH no es lo que te han contado. Que veas que el TDAH no es lo que te han contado. No es esa limitación que no te vas a poder quitar en tu vida. Que no es ese problema tan grande que nos han pintado. Sino que es una falta de conciencia acerca de las herramientas que se necesitan, los contextos, la información y de ahí que empieces a trabajarlo. Y es que sí, no te voy a decir que esto es fácil, no te voy a decir que llegas y te quitas el TDAH en 2 días. No, porque no funciona así. Yo no lo he vivido así. Y es que tienes que empezar a entender que esto va de procesos, de entender cómo funcionas, de entender qué sistemas tienes que integrar en tu día a día, qué tienes que realizar, esos pequeños pasos que tienes que automatizar todos los días y que te van a ayudar a aumentar en esas áreas que a día de hoy no estás consiguiendo resultados. Que a día de hoy tu hijo no está consiguiendo resultados. Ya sea en el área de autoestima, autoconcepto, cómo se ven a ellos mismos, cómo te ves tú a ti misma. Y desde ahí empezar ese cambio. ¿Y ese cambio cómo empieza? Ese cambio empieza siempre en el interior. Y en el vídeo de hoy quiero desmontar los principales condicionamientos, las principales creencias limitantes que hay acerca de la etiqueta del TDAH, pero te lo voy a fundamentar para que no solamente sea decirte que el TDAH no es lo que te han contado, sino poner fundamentos, poner bases para que tu mente entienda por qué no es verdad del todo lo que te han contado acerca del TDAH, por qué no es verdad del todo lo que te han contado acerca de tu hijo y sus capacidades, sus habilidades y la condición que tiene. Y para que empieces a entender ese nuevo punto de vista y sobre todo tomes acción para generar un cambio. Sin acción no va a haber ningún cambio. Esto no es solamente de información, va de información más acción. Y es que la primera es déficit de atención. ¿Déficit de atención? Quiero que te pares a reflexionar. ¿En qué momento de toda la etapa estudiantil se enseña a los niños la atención y la concentración, cómo funcionan? Empezamos por la atención. Estamos en una época donde la atención es muy limitada, hay muchos estímulos, ya sea redes sociales, ya sea el día a día, el teléfono, los mensajes. Hay muchos factores estimulantes en nuestro entorno. ¿Esto qué hace? Sobreestimula nuestro sistema de atención. Por lo tanto, tenemos una capacidad reducida de tener el control sobre ella.
Sí que podemos nosotros reducir esos estímulos, como por ejemplo apagando las notificaciones del teléfono, reduciendo las horas que estamos expuestos a esos estímulos, ya sea por la mañana cuando me levanto, dejar un tiempo antes de coger el teléfono, para así centrar nuestra atención, nuestra mente, dirigir nuestros pensamientos, marcar intenciones, ya sea durante el día, con ese apagar las notificaciones, reducir el tiempo de WhatsApp, a todo aquello que nos distraiga de lo que estamos haciendo. Y después cuando nos ponemos a estudiar, que aquí ya entraría la parte de la concentración. Esa parte de la atención es dónde se dirige mi foco atencional y la concentración es cuánto tiempo soy capaz de mantener esa atención sostenida en el tiempo. Por ejemplo, cuando voy a estudiar, el proceso de retención de la información se necesita de marco una intención, focalizo mi atención y el tiempo que dure mi atención sostenida se llama concentración. ¿Se puede potenciar? Sí. ¿Cuándo te han enseñado a potenciar tu concentración? ¿Durante toda la etapa escolar? ¿O ya universitaria? No, ¿verdad? Se da por hecho que tenemos que saber cómo gestionarla, pero nadie te ha enseñado a cómo funciona. ¿Cuáles son los procesos que regula tu mente para mantener la atención en un sitio? ¿Cómo funciona ese sistema de recompensa de la dopamina para sostener la atención o cambiarla? Empezar a entender esto te va a ayudar a entender el por qué funciona a veces más la concentración y a veces menos. ¿Cómo poder motivarte? ¿Cómo poder motivar a ese niño para que estudie? Para que se centre en hacer trabajos, proyectos, se centre en hacer todo aquello que quiera, pero siempre sabiendo las bases, sabiendo cómo funciona ese sistema de recompensa. Porque al final todos nos movemos por intereses y en este caso la concentración se mueve por un interés que es el de ¿para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Cuál es la recompensa de hacer esto? Es como esa proyección que nos va a generar el estímulo que desencadene la liberación de dopamina. Dopamina, si aún no lo sabes, y bueno, has estudiado un poco sobre el TDAH, se dice que hay una deficiencia de la dopamina y por ello es como más difícil mantener esa concentración, mantener esa dirección y siempre estamos como buscando estímulo. La pregunta es, ¿te han enseñado a hackear tu mente? ¿A hackear la mente de ese niño para poder hacer que esto sea diferente? No, no y no. Y es que las principales respuestas que vas a encontrar a todas las preguntas que te propongo es que te replantees si el que está fallando es tu hijo o es el sistema. Si el que estás fallando eres tú o que te falta algo o que estás mal o es el entorno que te has crecido, te has desarrollado y has aprendido. Cuando empieces a entender esto vas a entender muchas cosas. Vas a empezar a entender el por qué se cometen los errores que se cometen, se obtienen los resultados que se obtienen. Entonces ya tenemos claro la atención. La atención tenemos una sobreestimulación, nadie nos ha enseñado a cómo focalizarla, a cómo fijarla y para generar luego la concentración. ¿Cómo se puede hacer esto? Entrenando nuestra atención. ¿Cómo? Procesos de meditación, de estar en silencio, mirar los pensamientos, hacia dónde se dirigen, empezar a tener más tiempos de desconexión de esos estímulos nos va a ayudar a fortalecer el músculo de la atención y la concentración. Porque cuanto más entreno yo mi mente como un músculo, mejor respuesta me va a tener a lo largo del tiempo. Si tú entrenas a tu mente a la hiperestimulación, que son las redes sociales, por ejemplo, como TikTok, Instagram, que están diseñadas para captar tu atención, al final, ¿qué pasa? Que está expuesta a un estímulo constante y va a requerir de más estímulos para la misma recompensa. Si tú vas eliminando poco a poco esa sobreestimulación, te va a parecer más gustoso, le va a parecer más gustoso a tu hijo tener más tiempo para estudiar, para buscar cosas que le gustan, para planificar, desarrollar proyectos, desarrollar la creatividad, que al final es ese soñar en despierto, pensar en grande, es visualizar qué quieres para tu vida, cuáles son aquellas metas y objetivos que quieres marcarte y bajarlos a tierra. Todo esto se está perdiendo porque no se está entrenando esa capacidad de dirigir la atención a voluntad. Después, otra de las cosas que más se achacan a la etiqueta es una falta de capacidad de dirigir, regular y entender las emociones, los estados de ánimo.
esa desmotivación. Después, otra de las creencias limitantes es la desregularización emocional. O sea, no soy capaz de gestionar, entender y expresar mis emociones. Mis estados de ánimo todo el rato están en motivación, desmotivación. Es un caos emocional. Empezar a entender cómo funcionan las emociones y los estados de ánimo te va a permitir, primero que todo, interiorizarlo y aplicarlo en tu día a día. Si eres mamá, papá, esto es fundamental. Porque si quieres enseñarlo, tienes que enseñarlo siempre desde la congruencia, desde el que tú lo estás aplicando y desde ahí puedes enseñarlo. Y si eres tú la persona que tiene TDAH y dices, es que no sé cómo gestionar mis emociones, mis estados de ánimo, mi pensamiento va loco, empieza a entender las emociones. Empieza a estudiar sobre las emociones, qué significado tienen, cómo puedes empezar a entenderlas mejor, cómo liberarlas, cómo expresarlas, cómo no suprimirlas. Al final, cada emoción es como un indicador en el tablero que nos indica en qué tenemos que prestar atención, qué tenemos que solucionar y que desde ahí qué tenemos que hacer. Porque al final, una emoción es un indicador de aquello que tenemos por trabajar, ya sea un significado que le hemos dado a algo que no es el correcto y nos genera culpa, miedo, frustración, ira, inseguridad, nos genera todo aquello que no nos gusta. Tenemos que entender que detrás de ello hay un significado, ¿vale? En esto profundizaré en otros vídeos, pero sobre todo que entiendas que lo importante aquí es el autodescubrimiento. ¿Cómo funciono yo? ¿Cómo funciona mi mente? En el caso de tu hijo, ¿cómo funciona tu hijo? ¿Cómo él se percibe? ¿Qué miedos e inseguridades tiene? ¿Cuáles son aquellas cosas que le gustan? ¿Cuáles son aquellas que no le gustan? ¿Por qué le gustan? ¿Por qué no le gustan? Empezar a descubrir sus intereses te va a ayudar a poder guiarle en qué es bueno, cuáles son sus habilidades, cuáles son aquellos dones y talentos que tiene y potenciarlos. De ahí que él vaya descubriendo esas capacidades que tiene, se le reconozcan, vaya fomentando una correcta autoestima y por lo tanto aumente la imagen que tiene sobre sí mismo. Desde ahí que desarrolle esa habilidad de crecimiento constante. ¿Por qué? Porque confiará en él, confiará en su potencial. Voy a desmontar también la limitación de la hiperactividad. Yo considero la hiperactividad como gasolina. La pregunta es, ¿para qué estás utilizando la gasolina? ¿Para qué está utilizando la gasolina tu hijo? ¿Para quemarse o para impulsarse? Porque al final esa gasolina puede alimentar un cohete para que salga al espacio o para que combustione y se queme. Esa energía extra mal canalizada, mal liberada, mal gestionada es lo que produce el burnout. Es lo que produce mucho caos emocional, caos de pensamiento y una desregularización general que al final trae muchos problemas. Pero cuando tú entiendes cómo funciona esa energía, la canalizas, la estructuras, la organizas y organizas una dirección hacia dónde conducirla, hacia dónde dirigirla, cómo liberarla, es un potencial en materia, porque al final es esa energía extra que te va a permitir hacer más que el resto, le va a permitir a tu hijo rendir mucho más, que tenga mejor actitud, que tenga un mayor potencial, porque al final es esa gasolina extra que nos va a mover a tomar acción, a tomar decisiones más rápido. Así que en resumen, si quieres potenciar a un TDAH, primero tienes que resignificar qué es el TDAH. Tienes que empezar a entender este nuevo punto de vista de no es que la persona no tenga las capacidades ni las habilidades, es que tiene un sistema de creencias limitado, no tiene las herramientas, no tiene el contexto y por lo tanto no obtiene los resultados. Esos resultados de atención, concentración, hiperactividad, gestión emocional, porque nadie le ha enseñado. Cuando tú pones a una persona que le han dicho toda su vida que no es capaz, que no es suficiente, que no está igual que el resto, que está limitado, en un sitio donde le impulsen a crecer, confíe en él, desarrolle habilidades y capacidades, descubra sus dones y talentos, esa persona va a ser la mejor en aquello que se proponga. Pero necesita de todo esto, contexto, herramientas, habilidades. ¿Y cómo se consigue esto? Pues al igual que lo conseguí yo, buscando entornos que me empoderen, que me potencien, buscando información de alto valor que ayude a desgranar mi mente y empiece a abrir nuevos horizontes, nuevas posibilidades, que empiece a desarrollar nuevas áreas,
esas áreas que no conocía. Áreas como son esas habilidades sociales, habilidades emocionales, cómo mejorar ese autoconcepto, la autoestima. Todo ello, entender cómo funciona, es el primer paso para seguir creciendo. Y luego desarrollar hábitos y rutinas que mantengan todas estas estructuras para poder hacer el efecto compuesto y que puedas desarrollarlas. Distintas áreas en pequeños pasos de forma diaria, para que tu hijo pueda tener esas estructuras que le permitan bajar el ruido mental, el caos y le permitan tener claridad de hacia dónde se dirige, hacia esa búsqueda del crecimiento constante. Para ello, la herramienta principal es información de alto valor, mentores, esas personas que ya han pasado por el proceso, tienen las claves que te pueden ayudar a mejorar esos resultados y desde ahí que te ayuden a avanzar de forma más rápida. Formaciones, empezar a generar esa información, adquirirla, interiorizarla y ponerla en práctica. También otro paso que te va a generar resultados. Y es que al final, si los resultados que quieres en tu vida no son los que estás obteniendo, es porque hay una información que no estás sabiendo y hay una acción que no estás tomando. Si eres papá, mamá de un hijo con TDAH, empieza a entender esto y vas a entender la clave para ayudar a tu hijo. Si eres tú la persona que tiene TDAH, vas a empezar a entender el por qué no estás obteniendo los resultados. Y es que esta nueva información puede ser que confronte tu sistema de creencias, pero también pregúntate, ¿los resultados que estás obteniendo a día de hoy son los que te gustaría obtener? Y la respuesta es que no. Busca aquellas personas que tengan esos resultados y empieza a preguntarles, empieza a formarte con ellos, empieza a adquirir esa mentalidad que les llevó a ellos al éxito. Así que si te gustaría saber más información de cómo ir desbloqueando esas distintas áreas, cómo desmontar el TDAH, cómo eliminar la limitación y pasar de ser una persona limitada a una persona de alto rendimiento, o que tu hijo empiece a generar esos cambios que le permitan desarrollarse a nivel académico, luego a nivel social, a nivel emocional, en casa, en todo, sígueme, dale me gusta a este vídeo, ponme un comentario qué te ha parecido el vídeo, qué piensas sobre él y sobre qué te gustaría que hablara en próximos vídeos. Y también te invito a que te suscribas. Si te suscribes vas a recibir cada vez que suba un vídeo una notificación. Una notificación donde vas a llevarte ese consejo, esa píldora de información que te puede ayudar a generar un cambio en casa. Ese cambio que vas buscando a través de esa mejor versión. Ese cambio que tienes la posibilidad de generar hoy. Recuerda, el cambio empieza en ti y nos vemos en el siguiente.